y hoy nos vamos a ver otra patología que es el papiloma humano. Eh, Esta patología, como ustedes saben, es responsable de las lesiones de características verrugosas en todo el organismo. Existen varios tipos, como ustedes están viendo, pero los que tienen mayor relación con la parte del aparato urinario genital son el 6, el 11, el 16 y toda la numeración que ustedes están viendo en pantalla. Normalmente los más agresivos con las lesiones genitales de tipo neoplásico son el tipo 16 y el tipo 18. Normalmente el tipo de contagio de este tipo de lesiones verrugosas es siempre por vía sexual y el periodo de latencia de esta enfermedad se extiende de semanas a meses. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, hay algunas características histológicas que nos hacen pensar que el paciente tiene un papiloma humano. De estas lesiones, las más importantes son la acantosis y la coilocitosis, que son alteraciones histológicas que ustedes pueden estudiarlas y repasar, que nos van a determinar la presencia de un papiloma en nuestro paciente. Aparte de la acantosis y de la coilocitosis, obviamente hay una atipia nuclear y hay una paraqueratosis y hay una hiperplasia de las células basales. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de lesiones y mandan a hacer un análisis de este tipo de lesiones, que es muy fácil de obtener con un abón de silocaína, y se hace un corte en la base de la verruga y se manda a hacer el análisis de este tipo de lesión. Y lo más importante es la acantosis y la coilocitosis. Estas Estas lesiones del papiloma normalmente se van a manifestar siempre con la presencia de estas lesiones a nivel de la piel que tienen el aspecto de una verruga, ¿no es cierto? Normalmente estos pacientes tardan en su primera consulta por el prejuicio, la vergüenza que representa exponer sus genitales y mostrar la presencia de estos genitales. Sin embargo, a veces estos pacientes tardan tanto en su consulta que estas verrugas se van uniendo a medida que evolucionan una con otra y forman una tumoración bastante importante en volumen, en tamaño, y eso se conoce como tumor de Buschke-Lowenstein. Entonces, estas verrugas genitales son una forma de consultar al médico. Otra es cuando esas verrugas se han unido y dan el aspecto de una tumoración más grande que se conoce como tumor de Buschke-Lowenstein. Cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, nosotros lo que podemos hacer es impregnarlas con ácido acético al 5%, y al hacer esta topicación con el ácido acético, estas lesiones, el tumor de Buschke-Lowenstein o las verrugas genitales, van a adquirir una coloración blanquecina, ¿ya? Y eso nos va a dar a nosotros la sospecha de una lesión verrugosa del tipo del papiloma. Entonces, en la clínica en estos pacientes será el antecedente sexual, después tendremos objetivamente las lesiones verrugosas, ¿ya? Y podremos determinar nosotros con el uso del ácido acético si estamos frente a un papiloma. El diagnóstico, entonces, nosotros lo vamos a hacer siempre a través de una biopsia o un estudio citológico de las lesiones. La hibridación molecular, donde se detecta el ADN viral, identifica el tipo del HPV. Nosotros normalmente no lo hacemos porque no realizan esta posibilidad diagnóstica en los centros laboratoriales.
Entonces, pero con una biopsia y el examen físico objetivo que nosotros podemos tener del paciente, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar casi seguros de estar frente a un papiloma. Es importante siempre realizar la biopsia, sobre todo cuando nosotros tenemos lesiones ya muy importantes, muy voluminosas, que deforman y destruyen las características anatómicas y normales del cuerpo del pene. En ese caso, los pacientes siempre deben ser sometidos a una biopsia, porque muchas veces el cirujano o el urólogo ya minimiza la posibilidad de que esto sea un papiloma, directamente se anota como un tumor de pene, ¿no es cierto? Y ese proceso, cuando el paciente es sometido a una penectomía, la muestra va a anatomía patológica y en vez de venir como un tumor eh, neoplásico de pene, viene como un informe de un papiloma gigante o el tumor de Buschelot-Weisstein. Y muchas veces estos tumores de Buschelot-Weisstein, siendo agresivos en el tratamiento tópico que nosotros podemos dar al paciente, desaparece la lesión y se recuperan los tejidos del cuerpo del pene. Entonces, antes de tomar esa decisión de una penectomía total o parcial, siempre se debe biopsiar al paciente. A nosotros nos ha pasado en la experiencia muchas veces que los pacientes tienen este tipo de lesiones tan grandes, tan deformantes del cuerpo del pene, incluso con zonas de necrosis, con muy mal olor, ya que tienen el aspecto típico de un tumor neoplásico del pene, ¿no es cierto? Y cuando hemos hecho la biopsia, nos han informado como un tumor de Buschke-Lowenstein. Y el paciente con los tratamientos correspondientes y obviamente con mucho tiempo ha evolucionado favorablemente y hemos tenido que realizar solamente algunos pequeños tratamientos plásticos en el cuerpo del pene sin necesidad de retirar el cuerpo del pene. Entonces la biopsia es fundamental para que nosotros podamos tomar una decisión quirúrgica en este caso de los tumores gigantes o que deforman el cuerpo del pene de manera importante. El tratamiento es que nosotros tenemos a mano ¿ya? Y en forma tópica es el ácido tricloroacético al 50%, la podofilina al 25% o el 5-fluorouracilo al 5%. Estos medicamentos nosotros los podemos eh, los podemos utilizar de forma tópica. La podofilina, por ejemplo, viene con el nombre de Condilomil, ya viene con un preparado al 25%, y se le pide al paciente que topique sobre la lesión o que pinte la lesión, ¿no es cierto?, con la podofilina, y pasadas 3 a 4 horas de la aplicación, el paciente debe hacer un lavado prolijo de la zona donde ha aplicado la podofilina, porque caso contrario, si no, este medicamento genera mucho edema y mucha lesión dérmica y el pene se edematiza demasiado y el paciente sufre muchos dolores posteriormente. Y otro detalle que hay que tener con la podofilina es que la aplicación no es en forma diaria, sino más bien cada semana o cada 7 días. Posteriormente tenemos el ácido tricloroacético que ustedes mandan así como está, ácido tricloroacético al 50%, se los preparan en la farmacia y ustedes pueden, o en algún laboratorio, y ustedes recién pueden hacer la topicación de la zona o el paciente, ¿no es cierto? También la aplicación, al igual que la podofilina, no es cada día, se puede aplicar cada 5 días con el cuidado del aseo posterior a la aplicación después de 3 a 4 horas. Si estos pacientes no evolucionan con estos tratamientos tópicos como la podofilina o el ácido tricloroacético, también se puede rotar al 5-fluorouracilo, que es una crema quimioterápica, ¿no es cierto?, que se puede aplicar superficialmente sobre estas verrugas, se aplica, ya se cubre la lesión con el 5-fluorouracilo, ¿ya? Y estas aplicaciones se pueden hacer en estos pacientes en forma interdiaria.
Si nuestro paciente no evoluciona bien con este tipo de lesiones y la lesión que tiene no es una lesión gigante, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hacer uso de la electrocoagulación. Un electrobisturí se van quemando y se van cortando las lesiones de raíz hasta que ese paciente pueda ser sometido posteriormente ya a un tratamiento plástico ya con el tiempo. El interferón, la crioterapia y la láser-terapia no tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto?, para poder ofrecer al paciente. El láser recién está apareciendo, ¿no es cierto? Se le puede dar uso al láser también sobre este tipo de lesiones superficiales ya de origen papilomatoso. Sin embargo, la podofilina, el ácido tricloroacético, el zinco, el fluoracilo y la electrocoagulación están a nuestro alcance y podemos hacer el tratamiento correspondiente a nuestros pacientes. Entonces, lo más importante en este tipo de lesiones es no descuidarse en un buen examen físico, ¿no? Tener en cuenta que estos pacientes ya pueden tener una relación con el cáncer del cuello uterino, sobre todo el número 16 y el número 18. No hay que olvidarse que en la anatomía patológica y en la biopsia lo más importante es la acantosis y la coilocitosis, que tiene una relación directa con el papiloma. Clínicamente, no se olviden que nosotros vamos a tener la presencia o la siembra de estas verrugas en las cubiertas genitales, ¿no es cierto? Y también hemos dicho que muchos pacientes llegan a la consulta con esos tumores de Buschel-Lowenstein, que no es más que la confluencia de las verrugas genitales y el tiempo que pasa o deja pasar el paciente para que estas verrugas confluyan y formen este gran tumor. El ácido acético al 5%, ya que no es nada más que el vinagre al 5%, se puede cubrir con una gasita estas lesiones empapadas en ácido acético y se van a colorear de un aspecto blanquecino. También recordarles que la biopsia es importante antes de decidir un tratamiento invasivo y cruento en nuestros pacientes. Si nuestro paciente tiene un tumor de Buschel-Lowenstein, se puede hacer el intento de recortar con el electrobisturí un poco las lesiones verrugosas sin incidir sobre el cuerpo del pene, ¿no es cierto? Y posteriormente aplicar todas estas sustancias que les he mencionado, como el zinco, el fluoracilo, el ácido tricloroacético y la podofilina, tratando de salvar el cuerpo del pene del paciente. Obviamente, no se olviden que estos pacientes también, al momento de hacer su tratamiento, se debe investigar ya las parejas del paciente o la pareja del paciente para que nosotros podamos hacer un tratamiento de pareja y no y así cortar el círculo vicioso que se va a producir si ese paciente después de curado sigue con el mismo contacto sexual. Bueno, la próxima clase con ustedes sería el día viernes. Ya va a ser vamos a ver algunas patologías más de carácter sexual. ¿Ya? Y la próxima semana, si tenemos suerte, vamos a estar acabando el programa. Si tienen alguna pregunta. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, hasta luego.